y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Feliz sábado, queridos hermanos. Contentos de estar en la casa del Señor. Y en esta tarde, pues, es un día de grande fiesta, ya que el Señor ha traído a 3 preciosas almas a nuestro medio y ellas van a hacer su pacto de salvación con nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 9. Romanos 10, 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ya que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Mas no todos quieren obedecer al Evangelio, ya que está escrito por Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los hermanos que han de ser bautizados en esta tarde vienen de distintos trasfondos, de distintos países, pero hay algo que tienen los 3 en común. Oyeron el canal de televisión y pusieron fe en lo que oyeron, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy en día Dios los trajo a congregarse en este pueblo que ama este libro, que es nuestra base, nuestro fundamento. Aquí lo ven como fundamento de nuestra iglesia. Esta iglesia tiene 3 fundamentos. Más que se les olvidó nomás poner uno, que es este. Son 3. ¿Ok? La palabra de Dios es nuestra base, nuestro fundamento de toda fe y práctica. La ley de Dios es nuestra justicia y nos muestra el camino a seguir, la obediencia. Y el espíritu de profecía es el regalo, el don que Dios le ha dado a esta iglesia, la iglesia adventista, que viene del cielo, y lo creemos porque la Biblia nos lo presenta. La Biblia dice que Dios le dio a su iglesia dones, y creemos en los dones del Espíritu Santo, y sabemos que uno de esos dones es el don de profecía, que se manifestó a través de sueños y visiones. Como Dios habla a los profetas desde la antigüedad, así en nuestros días habló a una humilde mensajera. Y cuando digo humilde,
es porque Dios la escogió siendo una jovencita, tan solo 17 años tenía y los acababa de cumplir. Y tuvo su primera visión. Y desde el comienzo, esa visión ella la tuvo orando en medio de un grupo de hermanas que estaban orando. Esta jovencita se llamaba Elena Harmon. Más adelante pues se casó con un pastor de apellido White y la conocemos como Elena de White, pero cuando ella tuvo su primera visión, tan solo tenía 17 años de edad. Y estaba orando, ella era metodista, era de la iglesia metodista. Guardaban el domingo, no habían descubierto, no conocían la verdad del sábado. Pero orando en medio de un grupo de hermanas, de pronto ella entró en visión y recibió lo que está justamente en este librito. Bueno, no es este, pensé que era Primeros Escritos, pero este se llama Palabras de Vida, ¿verdad? Del gran maestro que les recomendé esta mañana. Pero el librito que tengo allí se llama Primeros Escritos y ahí sale su primera visión. Desde el comienzo hubo oposición a las visiones. Dijeron, ¿quién sabe si es de Dios? ¿Quién sabe? Algunos decían, no, ¿quién sabe si eso no es del mismo diablo, esas visiones? ¿Verdad? Otros decían, no, debe ser que ella se las imagina, pero ¿cómo sabemos que realmente vio una visión? Otros decían, no, debe ser que como ella de niña había recibido un golpe aquí en su frente, muy grave, que la dejó muy mal. Dicen, no, eso es que se le golpeó aquí el cerebro y de ahí vienen las visiones. Pero justamente porque hubo oposición desde el principio y hubo duda en mucha gente, pues se puso a prueba más a fondo para ver si era de Dios o no. No se aceptó así fácilmente. Por cierto, las 6 o 7 hermanas que estaban orando con Elenita, ella era la más jovencita del grupo de oración. Y cuando ella salió de la visión, las hermanas querían saber qué había pasado, porque ellas estaban orando en el grupito y ella dijo, ¡Gloria!, en medio de la oración. Y luego la segunda vez dijo, ¡Gloria! Y la tercera vez se escuchó como más alejadita su voz, como alguien que se va alejando, y dijo, ¡Gloria! Y de pronto cayó como desmayada al suelo. Estaban arrodilladas orando, pero se perdió su fuerza y se cayó. Pues ya estaban arrodilladas en el suelo, ¿verdad? Pero cayó como desmayada. Y las hermanas se preocuparon y trataron de despertarla, de revivirla, pero no pudieron. Ella no se acuerda de nada de eso, de que la trataron de despertar. Pero a los 2 minutos, ella se incorporó, se paró solita y comenzó a caminar. Pero ella no estaba en contacto con lo que le pasaba alrededor. Las hermanas le hablaban y ella no las escuchaba, porque estaban sus ojos puestos como que estaba viendo algo allá, y de vez en cuando ella decía, ¡ah, qué hermoso! ¡Oh! Y decía palabras que les dejaba saber a las personas que estaban alrededor de ella que ella estaba viendo algo. Cuando terminó la visión, duró más o menos unos 10 minutos. Ella no sentía lo que pasaba a su alrededor. Las hermanas le hablaban, ella no las veía. Al terminar la visión dijo, oh, qué oscuro que está aquí, qué oscuro, está todo muy en tiniebla. Eran como las 11 de la mañana y estaba clarito, pero había visto una luz más fuerte, de tal manera que la luz del sol se le parecía pues como oscuro en la casa donde estaban. Ella le contó a las hermanas porque ellas les preguntaron, Elenita, ¿qué pasó? Y ella les dijo, he visto
algo maravilloso, y comenzó a relatarles. Y las hermanas, porque esa visión la tuvo el 10 de diciembre de 1844, pero tan solo el 22 de octubre, o sea, 6 semanas antes, habían pasado por el gran chasco, que esperaban la venida del Señor, y el Señor no vino. Y aunque el Señor no vino, todas esas hermanas que eran creyentes en la venida del Señor todavía se preguntaban, bueno, ¿dónde estuvo el fallo? ¿Qué pasó? Porque todo lo demás en la profecía se cumplió exactamente en la fecha señalada, porque la gran profecía que los había llevado a anunciar el día del juicio para octubre de 1844 tenía una parte que tenía que ver con la primera venida de Cristo. Esa profecía, que está en el libro de Daniel, capítulo 8 y capítulo 9, señalaba la fecha cuando el Mesías iba a ser ungido por el Espíritu Santo. Y eso se había cumplido exacto en la fecha. La misma profecía señalaba la fecha exacta cuando Cristo iba a morir, y se había cumplido en la fecha exacta. La misma profecía señalaba que Él iba a resucitar y que iba a ascender al cielo, y eso se había cumplido en la fecha exacta, el derramamiento del Espíritu Santo. Todo se había cumplido. Y ahora la última parte de la profecía parecía que no se había cumplido. En esa visión, en la primera que ella tuvo, el Señor les dio ánimo a los creyentes adventistas de que no había sido un engaño, al contrario, que Dios los había guiado. Yo no les voy a contar la primera visión de ella, porque solo estoy mencionando esto, porque he mencionado que una de las bases de nuestro movimiento, de nuestra iglesia, es el espíritu de profecía. Pero en esa visión se trajo mucho ánimo y tranquilidad al corazón de las personas, porque vieron que no habían sido engañadas, que Dios había estado detrás de todo ese movimiento, y que verdaderamente Dios los había guiado, y que esa luz había venido del cielo. Cuando ustedes lean la primera visión, ella cuenta, y Dios le muestra que todavía falta mucho para llegar a la Canaán celestial, que había un camino largo que recorrer. Todos ellos pensaban, bueno, Cristo no vino como le esperábamos, pero va a venir en cualquier momento. ¿Será que nos equivocamos en algunos días o una semana? O quizás el año que viene, pero ellos pensaban que ya venía. Y en esa visión Dios le mostró que el pueblo adventista estaba siendo guiado por Dios, y que todos los que habían creído en ese mensaje estaban por un camino largo que iba subiendo, y al final del camino estaba la Nueva Jerusalén. Al principio, Elena vio ese camino y vio la ciudad santa y ella se regocijó, pero dijo, Señor, ¿y dónde está el pueblo adventista? No lo veo. Y la voz le dijo, la voz del ángel que la guiaba, porque un ángel la iba guiando y le iba explicando lo que ella veía, la voz del ángel le dijo, vuelve a mirar otra vez, pero mira más alto. Y ella volvió a mirar y miró más alto en el camino, y allá vio al pueblo adventista que iba subiendo. Y claro, la visión finalmente termina con la venida del Señor. Incluso en la primera visión, ella vio que el Señor venía y recogía a su pueblo y lo llevaba con Él. Y eso trajo mucho gozo al corazón de los hermanos, aunque todavía no entendían por qué habían pasado por ese chasco. Las hermanas aceptaron la visión de inmediato, dijeron, esto vino de Dios, porque la conocían. Ella era la más jovencita de ese grupo de hermanas de oración. Las demás eran mujeres ya más grandes,
La mayoría hermanas casadas ya con su familia, y esta muchachita pues acababa de cumplir los 17 años, porque ella cumplía años el 26 de noviembre. Y cuando fue el chasco en octubre, ella tenía 16 años. El 26 de noviembre cumplió los 17 y el 10 de diciembre, 2 semanas más tarde, tuvo su primera visión. Pero Elenita no era desconocida para el grupo de hermanas. Ella era parte de ese grupo de oración y había pasado horas orando con esas hermanas aún antes del chasco, y habían hecho la obra misionera juntas y habían traído almas a los pies del Señor, y todas ellas estaban preparando para la venida del Señor, y todas ellas habían pasado por el chasco igual. Y porque conocían a esa niña tan jovencita, que era tan consagrada, tan dedicada al Señor, y que le gustaba hacer la obra misionera y predicar y enseñar, y había traído, escuchen esto, a todas sus amiguitas a los pies de Jesús. Dice que ella se proponía con el grupo de hermanas que oraban: hoy vamos a orar por mi amiguita fulanita. Si ustedes me acompañan, vamos a orar hasta que se convierta. No la vamos a dejar de pedirle al Señor hasta que el Señor la traiga a sus pies. Si ustedes no lo hacen, no importa, pero yo sí voy a seguir orando. Y se ponía a orar todos los días, mañana, a media mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Se despertaba temprano en la madrugada a orar por esa amiguita. Y luego que había orado una semana entera por ella, y no nomás oraba Elenita, le lloraba al Señor, le decía: Señor, ya tú vas a venir, faltan pocos días para tu venida, toca el corazón de mi amiguita para que se entregue a ti. Y le lloraba, y a veces pasaba horas orando, y luego que ya se sentía fuerte y preparada, iba con la amiguita y le hablaba, y el Señor le daba palabra para tocar su corazón, y la amiguita entregaba su corazón a Cristo y se bautizaba. Y se habían bautizado todas las amigas de ellas en la iglesia, todita. Entonces las hermanas, que ya habían orado con ella mucho, porque las traía orando y orando por cada, y no solamente las amigas de ella, por toda la gente que no se había entregado al Señor, oraban. Es un testimonio precioso cómo ese grupo de hermanas se habían puesto en intercesión para salvar almas. Y saben que si nosotros hacemos lo mismo, el Señor nos va a dar muchas almas. Si un grupo de hermanas o de hermanos nos ponemos a orar por un alma en particular, por una, y decir: Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas con esa alma. Y nos empecinamos en pedirle, porque el Señor dijo que hay que ser como la viuda y el juez injusto. Dice que había un juez que no le importaba de nadie y no hacía justicia, pero esta viuda le pegó. Ahí está la historia que contó Jesús, ¿se acuerdan? La viuda y el juez injusto. Y de tanto que le caía al juez: hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, el juez se enfadó y dijo: pues le voy a hacer justicia a esta viuda para que ella me deje tranquilo y no me moleste. Y dice Jesús: si un juez malo e injusto le hizo justicia a esta mujer porque mucho le pidió, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un juez justo, no va a dar lo que le piden con insistencia? Orad y no dejéis de orar hasta que veáis la mano de Dios. Y ese texto había inspirado a esas hermanas a ponerse a orar, y agarraban un alma y oraban y oraban y oraban, y hasta que no se convertía no la dejaban. Cuando esa se convertía y se bautizaba, agarraban a otra y comenzaban a orar y a orar y a orar y a orar, y el Señor hacía el milagro. Y las hermanas conocían la consagración de Elenita, y cuando ella les contó lo que había visto, ni una dudó. Y las hermanas le dijeron: Elenita, tienes que contarle a los demás hermanos de la iglesia. Y Elenita dijo: ¿yo? No, ¿cómo? ¿No me van a creer si soy una niña? Pero Elenita,
Dios te dio este sueño y es precioso. Sí, pero yo soy mujer. Y los hombres no escuchan mucho a las mujeres. Y luego soy una niña. No puedo. No me van a creer. ¿Quién me va a creer que yo tuve una visión del cielo? Y las hermanas le insistían. Y Elenita dijo, no, yo no, a ustedes se las cuento, pero ustedes cuéntenle a otros, pero no me pidan a mí. No, hermanita, Elena, tienes que ir ante la iglesia. Y la iglesia donde ella asistía, la iglesia metodista, tenía como 5,000 miembros. Y ella dice, si ya nos corrieron por andar hablando de la venida de Cristo, ahora que les diga lo que yo vi, menos me van a creer. Y como a las 3 semanas de haber recibido la primera visión en enero, vuelve a recibir otra visión. Y en esta, el Señor le dice, el ángel del Señor le dice, Elena, tienes que contarles a otros lo que viste. Y ella dijo, no puedo. Y le dijo el ángel, ven, te voy a llevar ante el Señor y tú dile a Él que no puedes. Y Elenita dijo, no, ven. Y el ángel la condujo hasta donde estaba Jesús. Todo esto en un sueño, ¿verdad? En un sueño que ella estaba teniendo. Y en el sueño Jesús la miró con tanto amor y le dijo, Elenita, yo te voy a fortalecer para que tú puedas contar lo que yo te he mostrado. Y ella le dijo en el sueño al Señor, Señor, escoge a otra persona, porque ella era muy enfermiza, tenía problemas de los pulmones, tenía una vocecita tan suavecita que casi no la oían cuando hablaba. La gente decía a la gente porque no la podían escuchar. Señor, yo soy enferma, soy débil, soy mujer, soy joven, escoge a otro. Y dice que el Señor le dijo en el sueño, no digas soy niña, porque yo escogí a Jeremías, que también me dijo soy niño, pero yo lo fortalecí. No digas soy enferma, porque yo te voy a sostener. No digas que eres débil, porque yo te voy a hacer fuerte. Y no digas que no te van a creer, porque todo lo que yo te diga les vas a decir, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Yo estaré contigo y yo te fortaleceré. Señor, si tú me prometes que tú me ayudas, yo no quiero desobedecerte. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada, Señor. Pero tú me tienes que prometer que vas a estar conmigo. Y el Señor le dijo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo y yo hablaré por ti. Cuando ella salió del sueño, dijo, tengo que contarlo. Pero la primera vez que lo contó, la gente comenzó a hablar por detrás. Mucha gente escuchó el sueño que el Señor le había mostrado, la visión, y muchos lo creyeron. Pero por atrás habían los rumores que decían, ¿quién se cree esa muchacha? ¿A poco es más santa que nosotros, que teniendo sueños? Y otros decían, mira, ahora ella tiene visiones, ella también. Y mucha gente comenzó a murmurar de ella. Y ella se desanimó, que le agarró una depresión. Y ya no quería contarle a nadie después de la primera vez que lo había contado. Pero a los que ella les había contado, todos lo habían aceptado. Pero ya se había corrido la voz y los que no la habían escuchado hablar eran los que andaban hablando de ella. Y ella dejó que eso le afectara. Y se desanimó y le agarró como una depresión. Y otra vez el Señor le dio un sueño. Y en el sueño vio que Jesús estaba con el ceño fruncido. Ya no vio aquella
cara amable y bondadosa que le había dicho: Helenita, yo te quiero mucho, yo te voy a fortalecer. Ahora Jesús estaba muy serio y ella le daba vergüenza en el sueño mirarle al rostro. Y Jesús le dijo: levanta tus ojos, mírame. Y ella con mucha vergüenza levantó sus ojos y Jesús le dijo: ¿que no te dije que yo iba a estar contigo y te iba a fortalecer? Pero Señor, no me creen. Mejor escoge a otro. Búscate otra persona. Yo te amo y yo quiero hacerte feliz y yo no te estoy haciendo feliz, Señor. Mira cómo tú estás muy triste conmigo. Mejor busca a otro. Y el Señor le dijo: yo escojo lo más débil entre lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y yo escojo lo ignorante de este mundo para avergonzar a lo sabio. Y yo escojo a lo pequeño de este mundo para poner en vergüenza a los grandes. Para que nadie se gloríe en mi presencia. Yo escojo lo que no es para avergonzar a los que se creen que son. Sigue adelante. Y si tú eres fiel, vas a recibir la corona de justicia. Pero si yo escojo otra persona, tú nunca vas a ser feliz porque rechazaste mi llamado. Yo te escogí para ser mi humilde mensajera. Y después de ese sueño, Helenita dijo: no más, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Y de ahí en adelante el Señor le siguió dando sueños y visiones por 70 años. Murió con 87 años de edad. Murió aquí en California. Ella había nacido al otro lado de Estados Unidos, allá cerca de Canadá, en el estado de Maine. Es justamente la otra esquina de Estados Unidos. Si se imaginan Estados Unidos, California está en la costa oeste y abajo del mapa, ¿verdad? Al sur. Y donde ella nació era en la costa este, es decir, al otro Estados Unidos, pero al norte, allá frontera con Canadá. O sea que de punta a punta. Pero no solamente le tocó dar su testimonio y contar lo que Dios le mostraba en todo Estados Unidos, de punta a punta, le tocó ir a otros países a dar su testimonio. En muchos países del mundo ella viajó y contó su testimonio y Dios la usó. Claro, como había oposición, los hermanos al principio fueron muy estrictos, no querían ser engañados, no querían que eso no fuera de Dios y luego ellos creer una mentira. Así que pusieron a prueba el don profético para ver si era de Dios o no, y le aplicaron todas las reglas que da la Biblia para distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Y las visiones y las profecías que Dios le dio a Helena se cumplieron todas y pasó la prueba, y los hermanos fueron teniendo más y más confianza en sus sueños, en sus visiones, y Dios les mostró muchas evidencias de que venían de parte de Dios. Miren, solamente les voy a contar 2 historias cortitas. No, de verdad, no las voy a hacer largas. Un día, yo sé que a ustedes les gustan las historias. Si por ustedes fueran, pues me paso la tarde contando historias, ¿verdad? Pero un día, Helena estaba en Australia, al otro lado del mundo. Pero en Battle Creek, estado de Michigan, había un pastor que conoció a una hermana que se llamaba Ana. Y Ana también decía tener sueños y visiones de parte de Dios. Y este pastor, muy consagrado y era líder de la iglesia, un líder muy importante,
de la Asociación General que estaba allá en Battle Creek. Este pastor comenzó a escuchar los sueños y lo que Ana, su apellido era Phillips, Ana Phillips, escribía. Y el pastor dijo, no, pero esto se parece mucho a los sueños y visiones de Elena de White. Vienen del mismo espíritu. Y después de algún tiempo de estar escuchando y leyendo lo que Ana escribía, él decidió que era su deber presentar a Ana ante la iglesia de Battle Creek, que era la iglesia principal de nuestra denominación adventista. Esa iglesia tenía como 3.500 miembros, bien grandota. Y dijo, voy a presentar a todos los hermanos a la hermana Ana Phillips, ya que Dios nos ha dado el don profético también ahora por otra hermana. Porque la hermana White está tan lejos en Australia. En aquella época no había teléfono, en aquella época no había internet. Las cartas se demoraban semanas en llegar, porque no había aviones. Y para que una carta viniera de Australia tenía que venir en barco, y llegaba a San Francisco el barco, y luego subían las cartas al tren, y el tren atravesaba todos los Estados Unidos, y entonces llegaba la carta hasta Michigan. Se demoraba 3 meses una carta desde Australia hasta Michigan. Y el pastor dijo, bueno, pues ahora tenemos una hermana que recibe sueños y visiones, y Dios nos puede guiar también. No estoy descartando a la hermana Elenita, pero ella está tan lejos que si le queremos consultar tenemos que mandar una carta y esperar 6 meses a que nos responda si Dios le ha mostrado algo. En cambio esta la tenemos aquí y le podemos pedir, así como hacían los reyes de Israel antes, que venían con la profetisa, por ejemplo con Hulda, y le decían, ¿te ha dicho algo el Señor para nosotros? Y Hulda decía, sí, Jehová me habló. Pues así quería hacer el pastor Daniel, que era el presidente de la Asociación General. Un buen sábado pasó al frente, al púlpito, y delante de toda la hermandad reunida comenzó a leer visiones de Elena de White y a leer visiones que había tenido Ana Phillips. Y comenzó a decir muchas cosas bonitas de esta hermana. Los hermanos quedaron todos sorprendidos. ¡Wow! Entonces Dios ha levantado otra profeta en medio de nosotros. Muchos estaban muy contentos, otros también dudaban y decían, bueno, pero ¿por qué Dios nos va a levantar otra profeta si todavía tenemos a nuestra hermana Elena de White? Pero la mayoría de la gente, ustedes saben, si lo dice el pastor, pues debe estar bien, él ya lo estudió, él ya lo investigó, y si él se atreve a presentar a la hermana Ana Phillips y él la conoce, pues debe ser de Dios. Y a la salida del culto ese sábado, todo el mundo, porque había muchos adventistas en ese pueblo que se llamaba Battle Creek, el hablar de todo el pueblo era que tenemos nueva profeta y que es la hermana Ana. Todo parecía marchar bien. El lunes, el pastor Daniels va a la oficina de correos. En aquella época, les estoy hablando del año 1894, o sea, más de 100 años atrás. Elena de White vivía en Australia desde 1890 hasta el 1900, por 10 años ella vivió en Australia. Pues en el año 1894, en aquella época no se repartían las cartas casa por casa como los correos hoy en día, que te la llevan y te la ponen en tu buzón. En aquella época uno tenía que ir a las oficinas de correo y estaban como unas casetitas, así como hay todavía en las oficinas de correo, y uno tiene una llavecita, iba y chequeaba a ver si le había llegado alguna correspondencia. Así era en aquella época. Y el pastor Daniel, como era el presidente de la Asociación General, fue, y pues su caseta postal
estaba llena de cartas de todas partes que le escribían por ser el presidente de la iglesia. Pero inmediatamente cuando él estaba revisando las cartas, ese lunes por la mañana, vio una que venía, porque los sobres que venían de Australia venían con la bandera de Australia en el borde, así de colores. Y él dijo, uy, de Australia. Y cuando ve el remitente decía, Elena G. de White. Uy, de la hermana White, era importante para él. Y no se esperó a llegar a su oficina, sino que cuando iba de regreso del correo a su oficina caminando, de una vez abrió la carta. Y era una carta larguísima. Y comenzó a leerla y leyó la primera página e iba caminando de regreso hacia su oficina en la Asociación General. Y cuando iba leyendo, se quedó parado. Y ahí parado, no siguió caminando, se leyó la carta entera. Tenía como 8 hojas, no pudo caminar más. Cuando llegó a su oficina, no se sentó. Se tiró en el banco. ¿Y ahora qué? Estaba grave la carta. ¿Saben lo que decía la carta? Pastor Daniels, ¿pidió usted permiso al Señor para hacer lo que usted hizo, de presentar a la hermana Ana Phillips ante toda la iglesia? Recuerden, no había comunicación en esa época, no había teléfonos, ni telégrafos, ni nada. Nadie le había avisado a Elena de White. Pero cuando él miró el sobre y la estampilla, la carta la había despachado ella casi 3 meses atrás. 10 semanas antes había mandado la carta. 10 semanas antes. En la carta estaban los detalles de todo lo que él había dicho. Pero él lo había dicho el sábado y esto era el lunes. Pero la carta había venido por barco atravesando el océano y había venido en tren atravesando todo Estados Unidos y le llega a su mano. Si la carta hubiera llegado el viernes, él hubiera dicho, esto no es cierto. Nada de lo que dice aquí sucedió, porque todavía no había sucedido el viernes. Lo que él hizo fue el sábado. ¿Y cómo sabía Elena, semanas antes que él siquiera hablara, lo que él iba a decir? ¿A poco el diablo conoce el futuro y lo que vamos a hablar mañana? Pero Dios sí lo sabe. ¿Saben que esto confirmó al pastor Daniels en el don profético de una manera como jamás él había sentido? Porque el mensaje era para él y muy directo. Y le decía, usted no debiera haber dicho esto y esto y esto. Y le citaba cada frase que él había dicho. Pero él lo había dicho hacía 2 días y Elena lo había escrito hacía 3 meses atrás. Dios no solamente le dio a ella de antemano, pero también dirigió esa carta para que llegara a las manos del pastor Daniel exactamente cuando tenía que llegar. Porque si hubiera llegado antes, él hubiera dicho, esto que dice aquí nunca sucedió. Esa es una historia que muestra cómo Dios guió la mente de su mensajera para proteger al pueblo de Dios. De más está decir que el pastor Daniel estaba bien avergonzado. No les voy a contar el resto porque les dije que le iba a resumir. Pero Elena de White le decía, la hermanita Ana es una buena hermana, es una cristiana genuina, pero está confundida. Sus visiones no vienen de Dios, son de su imaginación, y usted no debiera haber leído de las visiones que el Señor me ha dado a mí y haberlas comparado, porque vienen de 2 fuentes distintas, no son de Dios.
Ahora cualquiera diría, Elena de White escribió eso porque ella no quería que hubiera otra profeta como ella. No, ella era bien humilde. Y si hubiera sido del Señor, feliz ella lo hubiera aceptado. Pero evitó que la iglesia cayera en un engaño y después se dieran cuenta de que lo que estaban creyendo no venía de parte de Dios. El pastor Daniel, el sábado siguiente, pasó adelante, delante de toda esa iglesia de 3.500 miembros, donde él había presentado a Ana Philip. Pero antes de eso él habló con Ana Philip. Y la hermana Ana le dijo, gracias a Dios que el Señor mandó una carta con su mensajera. Yo algo me decía en mi corazón que quizás todo esto no venía de Dios. Y yo sé ahora que no viene de Dios. Mucho de esto yo lo sentía que era así y lo escribía, pero yo no tuve ninguna visión. Y ella le confesó a él que mucho de lo que ella escribía venía de su mente. Pero también le dijo, pero hay veces que un poder sobrenatural me mueve mi mano y yo escribo. Y en la carta decía, muchas de las visiones que Ana dice tener no son visiones, son de su propia mente, pero también he visto que el enemigo le mueve la mano cuando escribe. Y eso lo decía la carta. Ni el mismo pastor Daniel sabía eso, pero cuando él le leyó la carta a Ana, pero no le leyó esa parte, porque él sentía que Ana se iba a ofender. Él sentía, si yo le leo que Elena de White dice que el demonio le está moviendo la mano, va a ser muy fuerte para ella. Entonces le leyó la parte diciendo que él no debiera haber hecho eso, que eso no venía de parte de Dios. Y Ana le dijo, gracias a Dios que el Señor mandó esta carta a usted, pastor. Yo quiero decirle que muchas de las cosas que yo escribo las siento en mi mente que son así, las escribo, pero no recibí ninguna visión ni ningún sueño. Pero hay otras veces que sí. Y un poder sobrenatural me mueve la mano y yo escribo. Y yo pienso que es el Espíritu Santo el que me mueve la mano, le dijo ella. Y entonces el pastor le fue a la página y le dijo, mire hermanita lo que dice aquí. Y Ana se echó a llorar. Y lloraba y lloraba. Gracias Señor, porque ahora sé quién me mueve la mano. Se arrepintió ahí mismo. Y entonces le dio permiso al pastor Daniel para leer la carta entera delante de la iglesia. El pastor le dijo, hermana, si usted gusta, yo no leo la parte donde dice que es el diablo que le mueve a usted la mano. No, pastor, es la verdad. Léala. Yo le doy permiso que la lea. Y al sábado siguiente, cuando el pastor leyó la carta, la hermana Ana pasó al frente y confesó todo eso. Hubo un reavivamiento en esa iglesia. La iglesia fue sacudida e impactada. Y mucha gente que habían dado toda esa semana hablando y diciendo, ¿ya te enteraste que tenemos una nueva profeta? ¿Ya viste que tenemos otra profeta en la iglesia adventista? Ahora andaban bien agüitaditos y andaban bien con la cara baja. Y ¿saben lo que mucha gente comenzó a decir? Eso muestra que no tenemos conexión con el Señor, porque si hubiéramos nosotros tenido buena conexión con el Señor nos hubiera dicho, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu.
Y si nosotros hubiéramos tenido esa conexión con el Señor, el Espíritu Santo nos hubiera dicho, tengan cuidado con esto. Entonces no solamente Ana estaba mal, también nosotros estábamos mal. Y fue un sacudón en esa iglesia. Y Dios evitó que una falsa profeta se levantara en medio del pueblo de Dios. Una historia que parece sencilla, pero envuelve mucho, porque envuelve que Dios conoce el futuro y hasta cada palabra que tú y yo vamos a hablar, Él la sabe antes que la digamos. ¿Saben lo que es eso? Dios conoce hasta nuestros pensamientos antes que los pensemos. ¿Qué Dios tan grande y maravilloso tenemos nosotros? ¡Qué Dios poderoso! Y ese Dios todopoderoso le reveló a su humilde mensajera lo que iba a suceder. Antes que sucediera, ella se sentó y lo escribió, lo mandó por correo, pero también Dios guió para que esa carta llegara en el momento preciso cuando se necesitaba. Si hubiera llegado antes, hubiera quedado como que era una mentira porque nunca había sucedido. Si se hubiera demorado más tiempo o el Señor se lo hubiera dicho a Elena después que sucedió, porque alguno podría decir, bueno, pues entonces a ella le contaron. Si hubiera venido la carta 2, 3 meses después, hubieran dicho, quién sabe, de alguna manera alguien le contó y entonces ella está escribiendo esto porque no quiere que haya otra profeta. Nada de eso. Las pruebas estaban, el sello del correo mostraba cuando la carta fue despachada en Australia, mucho tiempo antes que todo esto sucediera. La otra historia es más cortita, aunque tiene muchos detalles, pero es muy parecida y les voy a decir cómo fue esta otra. ¿Saben? Hay cientos de historias de cómo Dios guió a su mensajera para proteger a su iglesia en momentos difíciles. Esta otra historia, estaban en una reunión muy importante los dirigentes de la iglesia adventista y habían tomado un voto a altas horas de la noche, después de la medianoche. Se habían quedado hasta tarde en esa reunión y habían tomado algunas decisiones muy importantes. Como les dije que la voy a resumir, no le voy a contar de qué se trataba. Tenía que ver con la revista El Centinela. El asunto es que estaban en un congreso, y todas las mañanas Elena de White daba el devocional. Ella daba el culto por la mañana tempranito, a las 6 de la mañana. Ella les hablaba a todos los pastores del congreso reunidos. Ese día se levantó bien tempranito ella, y cuando pasó al frente, al púlpito, dijo: hermanos, tengo un mensaje muy importante que Dios me dio anoche. Yo veía y no podía seguir. Su hijo, que estaba en la plataforma, dijo: mamá, ¿te pasa algo? No sé, porque su mamá tenía una mente muy buena y no se le olvidaban las cosas, a pesar de que ya era mayor. No se le olvidaban las cosas. Dice: perdonen, hermanos, no les puedo relatar lo que vi anoche, se me olvidó. Al día siguiente pasa lo mismo, porque
que el sueño se le repitió ahora con más detalles. El mismo sueño. Y ahora lo tenía fresquito. Porque nomás se despertó, se levantó, se vistió y se fue para allá. Esta vez no me voy a olvidar. Y cuando pasa al frente a contar, le pasó exactamente lo mismo. El micrófono está mal puesto, hermano, corríjalo, por favor. Se le olvidó la segunda vez. Y todos los hermanos estaban sorprendidos. Ella dio el devocional y terminó. Y todos los hermanos decían, qué raro. ¿Será que le está viniendo problemas de la mente a la hermana, que se le olvidan las cosas, ya está mayor? El tercer día vuelve a tener otra vez el sueño, y esta vez el sueño tenía mucho más detalles que los que había recibido antes. Elena se despertó en la madrugada y se sentó y escribió todo el sueño para que no se le olvidara. Dijo, ya no voy a pasar vergüenza, que llego al púlpito y se me olvida lo que tengo que decir. Y lo escribió palabra por palabra, pero como era muy temprano en la madrugada, pues se volvió a acostar. Se despertó a la hora que le tocaba y buscó dónde estaba lo que ella escribió. Y no lo encontraba. ¿Y dónde lo puse? ¿Y dónde lo puse? Esto está peor, porque ahora hasta se me olvida dónde guardo las cosas. Y hermanos, se pasó buscando lo que había escrito y no lo encontraba. Y no había salido del cuarto. Estaba en el mismo cuarto. Esa noche se había levantado, lo había escrito y no había salido afuera, porque era la madrugada, eran como las 2, las 3 de la mañana cuando se despertó, lo escribió y se volvió a acostar. Pero es que yo lo tengo que haber dejado aquí en la mesa. ¿Dónde está? Y busque, y busque, y busque. Y que no lo encuentra. Pasó al frente y dijo, hermanos, anoche volví a soñar y sé que es algo muy importante. Es urgente que yo les pueda compartir este mensaje. Pero otra vez no me acuerdo. Y lo escribí, hermanos. Lo escribí esta madrugada y no encuentro lo que escribí. Bueno, la cosa pasó. Pasaron varios días y eso quedó allí. Pero un buen día, Elena estaba estudiando, leyendo, ya le gustaba leer, y saca un libro de la biblioteca y ahí adentro había puesto lo que ella había escrito. ¡Ay! ¿Cómo yo lo metí dentro del libro y guardé el libro sin darme cuenta? Y no me acordaba que lo había metido dentro de ese libro. Incluso ella tenía la idea que lo había guardado en la Biblia, porque ella usaba la Biblia para los devocionales. Dice, pero si yo lo puse aquí dentro de la Biblia. Pero no había sido dentro de la Biblia, sino dentro de otro libro que ella estaba leyendo, y volvió y lo puso en la biblioteca y se le olvidó. Ahora que lo encontró, ahora sí, se fue. Pero ya no era en la madrugada, apenas encontró el libro. En el próximo culto que hubo, ella pidió tiempo y dijo, hermanos, he encontrado el manuscrito que escribí. Miren, lo escribí hace 5 días atrás. Se los voy a leer. Y comenzó a leerlo. Muchos de los pastores comenzaron a abrir los ojos. Elena de White en el sueño vio una reunión de pastores, de los dirigentes, y vio todo lo que se estaba hablando en esa reunión. Ahora, ella no era parte de esa reunión, ella no estaba
en esa reunión, pero ella lo vio en visión. Y comenzó a decirle, con el papel en la mano, pero ahora el Señor le abrió la mente para ir recordando los detalles de lo que ella vio. En el papel ella no había escrito quién había dicho esto y esto y esto. Pero ahora lo tenía tan fresquito al sueño que al leer lo que ella misma escribió, se recordó y dijo, Pastor Butler, usted dijo esto, pero eso no está correcto. Había un ángel del enemigo detrás que le estaba diciendo qué decir. Y usted, pastor, y comenzó a señalar a todos los que habían estado en esa reunión y a decirles, la decisión que tomaron no es la decisión que Dios quiere, es una decisión errónea, va a dañar la causa de Dios. Es más, yo vi que después de las 12 de la noche, los ángeles del Señor se retiraron y lo que quedaron allí fueron puros ángeles del demonio. Y todos los que ustedes decidieron a la madrugada, ya la presencia del Espíritu Santo no estaba allí. Hermanos, retráctense de esa decisión que ustedes tomaron hace 10 días atrás. Eso está mal. Y los hermanos se miraron y se paró el primero y dijo, hermanita Elena, es cierto lo que usted dice, esa reunión sí sucedió, pero no hace 10 días atrás, esa sucedió esta madrugada. Es más, los 10 pastores que usted vio en visión, aquí estamos los 10 sentados. Ninguno de nosotros nos hemos acostado. La reunión duró hasta las 5 de la mañana. Solo nos dio tiempo de ir a lavarnos la cara, a cambiarnos la ropa, bañarnos y venir al culto. Ninguno de los que estamos aquí hemos dormido. Esa reunión que usted vio no sucedió hace 10 días cuando usted estuvo el primer sueño. Cuando usted pasó aquí al frente y dijo, hermanos, tengo algo que decirle y no lo pudo contar. Esa reunión sucedió esta madrugada. Ahora, si Elena hubiera contado lo que el Señor le mostró el día que ella trató de contarlo y se le olvidó, todos hubieran dicho, eso no pasó, porque todavía no había pasado. Si lo hubiera contado el segundo día, hubieran dicho, eso no es así. Imagínense que ella le hubiera dicho, Pastor Butler, usted dijo de esto, él le hubiera dicho, yo jamás he dicho eso. Todos se hubieran negado. Pero ahí estaba el testimonio escrito de hacía una semana atrás. Y no podían negar que todo estaba escrito. Y ella, cuando escribía algo, siempre, si ustedes ven sus testimonios escritos, cuando el Señor le revelaba algo, ella ponía la fecha y ponía la hora en la cual estaba escribiendo. Ponía la hora. Y eran la madrugada, pero de hacía 7 días atrás. Y ahí estaba escrito y ella mostró su testimonio. Aparte de eso, esa noche, ella no habló con nadie por la mañana. Ella ni sabía que habían estado hasta altas horas de la madrugada en reunión. Ella durmió plácida toda esa noche, se levantó, fue, y cuando ella encontró el manuscrito, vino y se los compartió. Con nadie había hablado. Los 10 pastores que ella vio en visión se pararon y confesaron que cada palabra que ella había escrito era cierta y que ellos la habían hablado, pero no hacía 10 días atrás como ella pensaba que era, sino que esa madrugada. Ese es otro ejemplo de cómo el Señor guió a su mensajera para ayudar a la iglesia que no cometiera errores de tal manera que nos afectaran por años, que iban a seguir. Bueno, les dije que le iba a contar nomás 2 historias. Pero esas 2 historias confirman nuestra fe en el don profético que Dios le dio a Elena de White, porque nos muestran que Dios la guió.
historias como esas, hermanos, hay cantidades, muchas, de cómo Dios protegió a su iglesia a través del don profético, cómo nos enseñó por dónde teníamos que ir y las decisiones que teníamos que tomar. Por eso nuestra iglesia fue tan bendecida. ¿Saben ustedes que Elena de White fundó la Universidad de Loma Linda? Está aquí, no muy lejos, aquí por el 10 más adelante, al llegar a Loma Linda. Ella la fundó, se organizó, o sea, se abrió esa escuela de medicina y esa clínica, que antes era una clínica, ahora es un gran hospital, ¿verdad? Uno de los más importantes de todo Estados Unidos. Ella lo dedicó cuando se abrió la escuela que se llamaba Escuela de Médicos Misioneros, así se llamaba. Era una escuela de médicos misioneros. Ella habló en la dedicación aquí en Loma Linda, en el año 1905. 1905. Elena de White murió en el año 1915 con 87 años de edad. Así que eso, en 1905, ella tenía 77 años de edad. En esa época no había micrófonos como ahora. Y se juntó más de 10,000 personas en el campo abierto, porque antes no existía el pueblo, eso estaba hace 100 años atrás. Loma Linda era pues puro campo, lo único que había era los edificios del sanatorio que estaban allí. Todo lo demás alrededor, no había ciudad. La ciudad más cercana era San Bernardino y era un pueblito que solamente tenía como 3,000 habitantes hace 100 años atrás, 110 años atrás, ¿ok? Pero se juntó mucha gente cuando se dedicó, y ella fue la oradora para la dedicación de la escuela que Dios le había mostrado que se tenía que abrir ahí. Y Dios le dio instrucciones de cómo se debía guiar esa universidad y de cómo debían hacerle. El día que ella habló, había tanta gente que se miraba un mar de gente. Y cuando ella pasó al frente, le habían hecho para todos los que participaban una plataforma de madera alta, así como de 6 pies de alto. Y ella, con los 77 años de edad, todavía andaba buena, y subió la escalera y pasó y se dirigió a todos. Lo maravilloso fue que cuando comenzó a hablar, nomás la escuchaban la gente que estaba cerca, porque era mujer, y siempre su voz nunca fue fuerte, siempre su voz era suave. Pero de pronto, después de tener unos 30 segundos de hablar, de pronto su voz comenzó a proyectarse de una manera tal que la gente se sorprendió. No gritaba, hablaba normal, pero su voz la escuchaban todas las personas reunidas en Loma Linda, hasta los que estaban allá en el campo hasta el final, porque más de 10,000 personas, imagínense el gentío. Y todo el mundo escuchó cada palabra como si hubiera habido un micrófono. Pero no existía todavía los micrófonos, no los habían inventado estos aparatitos, ni había bocina, era puro pulmón. Pero ella no estaba gritando. Fue Dios que hizo que su voz se proyectara y todos los presentes lo pudieran oír. Ella también fundó la Universidad Adventista en Australia. Y andaban buscando un terreno donde hacerlo. Y habían visto muchos terrenos, todos muy caros. Pero salió a la venta un terreno que estaba bastante barato. Elena de White tuvo un sueño. Y en ese sueño, el ángel que le hablaba en el sueño le dijo: vayan a ver ese terreno que está en Corambón, así se llamaba, Corambún, el lugar. Vayan a ver ese terreno. Y en el sueño ella veía que había un bosque de eucaliptos, bien tupido. Pero en el monte, en medio del bosque de eucalipto, había
un claro donde no había eucalipto, en el centro del bosque. Y ella venía con los pastores que estaban viendo el terreno en el sueño y llegaron a esa abertura. Y se encontraron que había otros hombres y habían abierto un surco en el suelo, como que fuera con una pala, habían abierto un surco. Y los hombres estaban hablando, y uno de los hombres, que era un científico geólogo, decía: esta tierra no sirve para nada, aquí no se puede sembrar, es muy salada, muy mala la tierra, aquí no se puede dar nada, ni tomates van a crecer aquí, porque la tierra está dañada. Ella soñó eso, pero en el sueño vio que había un ángel del Señor. Y el ángel del Señor le dijo al grupo que venían con Elena a ver el terreno: se ha dado un falso testimonio de esta tierra. Esta tierra es buena y con la bendición de Dios va a dar a 100 por 1. Ella contó el sueño. Nunca habían estado en el tal lugar Corambún, quedaba por allá lejos. Tuvieron que andar porque no había carros, no había, era a puro carruaje de caballo. Y allá anduvieron como 6 horas para llegar al terreno aquel. Cuando llegaron, todos se miraron, porque ahí había un bosque de eucalipto. Nunca habían visto el lugar, pero había un bosque de eucalipto. Se bajaron y comenzaron a ver el terreno. Y se metieron por el bosque a ver el terreno. Cuando de pronto llegan y hay un claro en medio del bosque. Y ¡qué sorpresa! Había un grupo de hombres, había un surco abierto en el suelo. Y había un hombre que estaba hablando y que decía: esta tierra no sirve para nada, esta tierra es malísima, aquí no se puede cultivar nada, ni tomates se van a dar aquí. Los pastores que venían con ella le dijeron: ¿no les va a decir lo que usted vio? Ella dijo: solo hizo así. Todos sabían porque ella se los había contado al sueño. Dejen que hablen los señores. Los que estaban ahí eran otros que tenían interés en comprar el terreno, pero trajeron un geólogo para que les estudiara la tierra, y el geólogo les dijo que la tierra no servía para nada. Ahí estaba el dueño que estaba vendiendo el terreno. Cuando ellos terminaron de hablar, ellos se presentaron y los otros se fueron. Dijeron: no, esta tierra no sirve. Y el dueño del terreno dijo: ustedes son los que vienen a ver el terreno. Sí. Pues ¿saben qué? Ya ustedes escucharon. El terreno no es muy bueno. El precio que estoy pidiendo ya no lo voy a poder conseguir. Ofrezcan ustedes lo que quieran dar si todavía lo quieren. Los pastores se miraron y Elenita habló. Ya no era Elenita, ella era la señora viuda del pastor White, ya estaba viuda en ese entonces. Y dijo: pues nosotros estaban pidiendo como $60,000 por todas las hectáreas que habían. Pero eran muchas, eran más de 500 hectáreas que tenía el terreno. $60,000. Y Elena dijo: pues nosotros lo que tenemos, y no mintió, lo que tenemos son $2,000. Ellos pensaban comprar unas 10 hectáreas, era lo que andaban buscando, pero el terreno tenía como 500 hectáreas. Y dijo el hombre: ¿y lo quieren comprar? Pues lo que tenemos son $2,000. Les acepto los $2,000. Y se compró el terreno donde ahora está la Universidad Adventista en Australia.
Avondale se llama la Universidad Adventista en Corambón, por $2,000. ¿Por qué? Porque el geólogo que había visto la tierra dijo que no servía para nada ni para tomates. Y el primer año que sembraron, Elena de White dijo, siembren tomates, porque el ángel dijo que sí servía. Y hermano, los tomates así, de 1 kilo cada uno salían los tomates, sin echarle nada a la tierra, y papas y todo lo demás. Dios les entregó ese terreno en la mano y Elena de White fundó la Universidad Adventista en Australia y fundó la Universidad Adventista aquí en California también, guiada por Dios. Guiada por Dios. Son historias que les cuento para que ustedes sepan por qué nosotros creemos que ella fue inspirada por Dios. Esas cosas no suceden porque sí. El diablo no puede falsificar ese tipo de cosas. El diablo puede usar falsos profetas, pero él no conoce la mente, él no conoce lo que las personas van a hablar de antemano, porque eso que ella vio, que estaban en el clarito en medio del bosque de eucalipto y que vio el surco abierto, eso todavía no había sucedido. El Señor se lo reveló el día antes y cuando llegaron se encontraron exactito como ella se los había contado, y se encontraron a los hombres allí y el hombre diciendo, el geólogo, que el terreno no servía. ¿Ustedes creen que el diablo puede saber lo que la gente va a hablar desde el día antes? ¿Tiene el diablo ese poder? El único que conoce los pensamientos y el futuro, el diablo le puede atinar a decir. Y alguna gente dice, no, pero estos psíquicos, porque hace unos años atrás una mujer que se llamaba Catherine Kuhlman, le llamó al presidente de los Estados Unidos, a John F. Kennedy, y le dijo, no vaya a Dallas, va a haber una desgracia, no vaya. No le hicieron caso. Y John F. Kennedy fue a Dallas y ahí lo mataron. ¿Y saben? El Departamento de Estado comenzó a investigar a la mujer esa porque dijo cómo ella sabía de antemano que algo malo iba a pasar en Dallas, y pensaron que ella era parte del complot para matar a Kennedy. Pues ella era una mujer que predecía el futuro y decían que era de Dios porque ella predicaba, era una tremenda predicadora, hablaba en lenguas y todo lo demás. Y ella predijo la muerte de Kennedy y le dijo, no vaya, va a ser una desgracia y usted va a ser afectado en esta desgracia. No le dijo que iba a morir, pero le dijo, va a haber una desgracia, no vaya, porque su vida está en juego, le dijo. Y la gente dice, pues fue de Dios. Porque ¿cómo va a saber Dios, el diablo, el futuro? No, el diablo no conoce el futuro. ¿Y cómo explicamos entonces eso? El diablo no conoce el futuro, pero el diablo conoce sus propios planes. Él sabe lo que él tenía planeado hacer. Él ya tenía ese complot, ya estaba hecho, y el diablo ya sabía lo que estaba planeado. Ahora, Dios lo podría haber impedido, pero no lo impidió. Y sucedió. Pero no quiere decir que la mujer que se lo dijo a Kennedy de antemano era profeta. ¿Ven la diferencia? Bueno, todo esto que les cuento es para que nuestra fe se fortalezca. Cuando nosotros leemos estos libros, es como leer la palabra de Dios, porque fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. Ahora, nosotros no ponemos esto por arriba de esto. La Biblia es nuestra base. Y por la Biblia nosotros comprobamos si esto es verdad o no, porque una de las pruebas del verdadero profeta es que todo lo que escriba esté de acuerdo a lo que los profetas anteriores hablaron. Si Elena de White hubiera escrito una sola cosa que contradijera lo que dice la Biblia, con una sola cosa que estuviera en contra, ya es suficiente para saber que no viene de Dios, porque Dios no se contradice. Esa es una de las pruebas del verdadero profeta. Pero la Biblia nos da 12 pruebas para probar si los profetas son de Dios o no. Y Elena de White pasó las 12 pruebas en todo lo que ella escribió.
Mientras ella vivió, escribió casi 50 libros y no hay uno que contradiga la palabra de Dios, ni una frase. Todas las profecías que ella dio se cumplieron. Ella dijo, que los Estados Unidos, país protestante, iba a tender la mano por encima del abismo y se iba a dar la mano con el papado. Cuando ella lo escribió, hace 130 años atrás, no había relaciones entre Estados Unidos y el papado. Pero hoy se dieron la mano. Se cumplió lo que ella dijo. La gente se reía porque decía que Elena de White estaba loca. ¿Cuándo un país protestante se va a dar la mano con el papado y van a trabajar de común acuerdo? Pero ahí quedó escrito y costó 100 y pico de años para que nosotros en nuestros días viéramos el cumplimiento. Elena de White vio hace 100 y pico de años atrás que edificios inmensos en Nueva York se levantaban y vio que unas torres se desmoronaban, se prendían fuego y que no había manera de parar el fuego y se caían las torres en Nueva York, y lo mencionó por nombre. Cuando cayeron las torres en Nueva York en el año 2001, el 11 de septiembre, un hermanito que trabajaba en las torres, que iba camino, se le descompuso el carro por el camino. Y él dijo, uy, voy a llegar tarde a mi trabajo. Él era hermano adventista que trabajaba ahí en las torres. Y no pudo llegar. Y cuando finalmente se va a buscar un mecánico para que le vea, y llama para allá para su trabajo a decir que va a llegar tarde, y no le contestaban y no servían los teléfonos. Y no se había enterado hasta que vio la humareda y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dios le salvó la vida a ese hermanito. ¿Y saben qué? Lo entrevistaron en televisión, en CNN, porque se le descompuso el carro, se salvó la vida. ¿Y saben lo que él dijo? Dios permitió que mi carro se descompusiera para salvarme la vida. Pero ¿saben qué esto que pasó? Estaba escrito hace más de 100 años atrás por una mujer llamada Elena de White, y el de la televisión le dijo, ¿en dónde está escrito? Y él le dijo, pues en un libro que se llama Eventos de los Últimos Días. Y eso salió a nivel de televisión en todo Estados Unidos. En menos de mediodía se habían acabado los libros Eventos de los Últimos Días en todos los ABC de Estados Unidos. La gente corrió a ver si era cierto que Elena de White había profetizado la caída de las Torres Gemelas. Se acabaron los libros. En mediodía ya no había más libros Eventos de los Últimos Días en todos los ABC por todo Estados Unidos. Y efectivamente ahí estaba escrito 100 años antes lo que iba a suceder. Todas las profecías que Elena dio se han cumplido. Y las que aún no se han cumplido, se van a cumplir. Porque esa es la fe que nosotros tenemos. Bueno, he hablado bastante ya de mi sermón. Es que les quiero decir algo, El pastor aquí, el pastor de ustedes, nosotros tuvimos un campamento en Cedar Falls el fin de semana pasado. Y pues él se enteró por los jóvenes, porque yo les estaba predicando en inglés a los jóvenes. Y él se enteró y me dijo, pastor, los jóvenes les gustó, porque usted les contó todas esas historias. Estas que conté hoy no las conté allá, conté otras historias, ¿verdad? Dice, y los jóvenes estaban todos escuchando, y es cierto, los jóvenes ni se movían, ahí estaban escuchando las historias que yo les estaba contando, estaban muy interesados, y le hablé del don profético y por qué nosotros creemos. Y él me dijo, pastor, cuando venga a la iglesia, pues predique a la iglesia de eso. Pues la verdad es que no prediqué de eso, pero no lo quería defraudar ya que él estaba aquí, y por eso me tiré algunas historias para que ustedes también puedan fortalecer su fe en el don profético que Dios nos ha dado. Bueno, termino. Muy poquito, dice la hermana, muy poquito. La has traído, la has guiado por tantos años
a conocer tu palabra, a conocer a Cristo. Aún desde niña sus padres le enseñaron el camino del Señor. Pero ahora, Señor, ella ha encontrado esta gran luz y esta gran verdad de tu palabra. Y tú la has traído aquí con nosotros a hacer un pacto solemne para toda la vida, a entregarse por completo a tu servicio, para ser una hija obediente, guardando todos tus mandamientos. Padre Santo, te entregamos a tu hija Bernarda en tus manos, y tú has prometido perdonar todos sus pecados y darle un nuevo corazón. Mi querida hermanita, para que el Espíritu Santo descienda sobre ti por la imposición de manos, así como los apóstoles colocaban las manos sobre la cabeza y los creyentes recibían el Espíritu Santo, y para que todos tus pecados queden borrados, sepultados en estas aguas, y nazcas a una nueva vida en Cristo, como ministro del Evangelio eterno, por tu fe en el Señor Jesús, hoy te bautizo en el nombre de Jehová, Dios Padre, de Jesucristo, su único Hijo, y del Espíritu Santo, Dios eterno consolador. Amén. 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 Muy querida y apreciada hermana Rosa, junto con tu esposo, han tomado la decisión más importante de sus vidas. Han creído y han confesado el nombre todopoderoso de Jesucristo. No hay otro nombre en el cielo y en la tierra en que podamos ser salvos sino en ese nombre. Y ahora, porque has creído, Rosa, en Jesús, y crees que Él te da un nuevo corazón y una nueva vida, para que tus pecados te sean perdonados, para que el Espíritu Santo descienda sobre ti y te haga una nueva criatura, y para que tu nombre quede registrado en el libro de la vida y tengas herencia con todo lo santificado en el día del retorno de Cristo. Como ministro del Evangelio eterno, te bautizo hoy en el nombre de Yahweh, Dios Padre, en el nombre de Yahweh, Dios Hijo, en el nombre de Yahweh, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Dijo el pueblo, doy sigo a Cristo, mi alma en Él consolaré. Nuestro Padre y nuestro Dios, he aquí tu Hijo muy amado, el hermano Jorge Barragán. Gracias, Señor, porque tú lo has traído a ti, junto con su esposa. Como padres de este hogar están dando el ejemplo hoy a sus hijos y también recibiendo el perdón y la vida eterna. Querido hermano Jorge, para que todos tus pecados te sean perdonados y queden sepultados en estas aguas, para que el Espíritu Santo descienda sobre ti con poder, de lo cual es símbolo la imposición de manos sobre tu cabeza, y para que tu nombre quede registrado en el libro de la vida del Cordero, y cuando venga el Señor tengas herencia con todos los redimidos en el reino de los cielos, y para que el ejemplo de ustedes ambos, Rosa y Jorge, puedan guiar a sus hijos por este único camino que lleva a la salvación. Hoy, como ministro del Evangelio eterno, para perdón de pecados y para recepción del Espíritu Santo, te bautizo en el nombre de Yahweh, Dios Padre, de Yahshua, Dios Hijo, y del Espíritu Santo, Dios Consolador. Amén. Amén.